Estamos de nuevo en otro vivo, en otro live, en otro encuentro con la sabiduría. Filosofía significa amar la sabiduría. Podríamos llamarle entonces en otro encuentro filosófico. Y particularmente este es un encuentro filosófico, es decir, amor a la sabiduría, porque se trata, el tema, se trata de el arte de vivir. El arte de vivir. ¿Qué es el vivir humano? ¿No? Es una pregunta que va a recorrernos siempre. ¿Qué significa que yo sea un ser humano? ¿Cuál es mi tarea? Los humanos se supone, así como las flores florean, se supone que los humanos humanean. ¿Mm? Pero este verbo, que es un poco un tanto inventado, requiere explicación, ¿no? ¿Qué es lo esencial para humanear, para volverse humano? En la vida humana entonces no está, ya lo tenemos percibido, ¿no? En este preciso instante, la vida humana no está tan pauteada, a diferencia de otras vidas vegetales, de las flores, por ejemplo, de los animales, ¿no? La vida, aunque parezca insólito decir, la vida de las piedras, la vida de los árboles. Al parecer, hay niveles, hasta las piedras, habría niveles, comillas, inferiores de vida, menos complejos, pero movimiento vital igual. Incluso es más, se afirma de que todo el planeta Tierra sería un gigantesco organismo viviente. Toda la galaxia sería un gigantesco y impresionante animal un ser viviente inmenso. En definitiva, ¿no? El arte de vivir humanamente requiere alguna reflexión. ¿Por dónde va lo esencial del vivir humano? Se me ocurre, primero que nada, señalar un dato muy interesante de una antigua cultura, la cultura japonesa. En el idioma japonés había una palabra antigua para persona, para ser humano, y esta palabra era ito, ito. Eh, pero ito significa, y eso es lo sensacional, la raíz, la etimología de Ito, lo leí hace mucho tiempo por justamente un maestro zen japonés, decía Ito literalmente en el antiguo Japón, la palabra persona, significa depósito temporal de energía solar divina. Precioso significado. Ya tenemos una aproximación que es vivir la vida humana, el arte de vivir, ¿no? Somos personas, por lo tanto, somos depósitos temporales de energía solar divina. Aquí hay un dato precioso, ¿no? Precioso que ya nos está empezando a resolver el misterio. ¿Qué es el vivir? Y después, el arte del vivir. No podemos responder a la pregunta el arte del vivir si no primero sabemos qué es el vivir mismo como humano. Y humano, entonces, es Ito, depósito temporal de energía solar divina. Vale decir, al igual que las plantas, nosotros también somos depósitos de energía solar. También hay una especie de fotosíntesis en nosotros, una transformación de la energía solar, del agua, del aire en clorofila. Pero obviamente que esta transformación en clorofila es mucho más compleja en nosotros, ¿no? Igual que las plantas en todo caso y los árboles somos un depósito temporal. El punto es en la última palabra de esta definición de persona, ¿no? Depósito temporal de energía solar divina, divina, es decir, de energía sutil, de lo más alto, aquello que no captan las plantas, aquello que no reciben los animales por su posición cuadrúpeda, de energía solar divina. Somos en el fondo reservorio de mensajes de lo divino. Somos antenas de lo alto, de lo divino, que recepcionan mensajes.
que recepcionan energías y por cierto, revelaciones, símbolos, contenidos, audiciones divinas, ¿no? Como antenas. Y por lo tanto, al ser eso, al ser depósito, también canalizamos información respecto a eso. Esto en primer lugar, ¿no? Para empezar a iluminarnos qué es el vivir. Pero vamos a ir por parte. Yo quiero compartirles después de esta introducción, que ya nos deja cierta claridad con respecto a qué es el vivir humano y por lo tanto el arte de vivir, saquemos de inmediato la conclusión que el arte de vivir es, en definitiva, constantemente ser receptores de energía, ser canalizadores de energía, es decir, ser antenas de lo divino, ¿no? Ese es ya un primer dato. Entonces, luego de esta introducción, yo quiero compartirles un muy interesante y precioso texto iluminador de un autor español que es muy famoso en Europa porque se ha convertido en un excelente inductor, guía para meditar, para la práctica de la meditación. Y se llama él Pablo Dors, y tiene un libro precioso que se llama Biografía del Silencio, de donde yo extraigo este párrafo que quiero comentarles porque viene tan bien al caso para lo que estamos hablando. Él nos dice lo siguiente: hasta que decidí practicar la meditación con todo el rigor del que fuera capaz, había tenido tantas experiencias a lo largo de mi vida que había llegado a un punto en que, sin temor a exagerar, puedo decir que no sabía bien ni quién era. ¿No les parece conocido esto? Muchas veces nosotros llegamos a ese punto, desconocer quiénes somos, perdernos, ¿no? Perder de vista quiénes somos, desconocer quiénes somos. Había viajado a muchos países, había leído miles de libros, tenía una agenda con muchísimos contactos y me había enamorado de más mujeres de las que podía recordar. Como muchos de mis contemporáneos, estaba convencido de que cuantas más experiencias tuviera y cuanto más intensas y fulgurantes éstas fueran, más pronto y mejor llegaría a ser una persona en plenitud, ¿no? El viejo tema de la cantidad de las experiencias, del acumular vivencias diversas, del acumular enamoramientos o experiencias de placer, acumular viajes, acumular libros, acumular conocimiento, acumular, vivir, viajar. Esa es la idea de muchas personas, y particularmente cuando uno es bien joven, piensa de que mientras más viva cosas y experimente y curiosee, más fácil y mejor va a llegar la plenitud. Pero ya vamos a ver que el arte de vivir nos está indicando otra cosa. Hoy sé que no es así, que no va a llegar mejor y más pronto la plenitud o la verdad de uno. Hoy sé que no es así. Este es un autor que tiene ya también más de 60 años. Y miren lo que afirma: la cantidad de experiencias y su intensidad solo sirve para aturdirnos. En verdad, habitualmente hemos dicho aquí en estos live de estas tardes, en estos live en donde hablamos del misterio del vivir, que la vida es una ilusionista callejera que con mil y un artificio nos despista, nos desvive, nos atrapa la atención y nos pone en un lugar que luego nos perdemos. Es decir, nos distrae, ¿no? La palabra aquí, aturdir, no está quizás, está mejor dicha que en ninguna parte. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial, dice este autor. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, y refuerza y retoma lo que estaba hablando, sino que nosotros los seres humanos estamos hechos para la calidad. De ahí que seamos depósito temporal de energía solar divina, no animal, no vegetal, no demoníaca, ¿no? Sino divina.
¿Mm? Aunque el daimon, ¿no? El genio que nos cohabita, ¿no? Que antiguamente se llamaba, se traducía como demonio, el daimon también podríamos colocarlo en la categoría, por supuesto que divina y no demoníaca, aunque la palabra haya derivado de allí. Repito, la cantidad de experiencias y su intensidad solo sirven para aturdirnos. Vivir demasiadas experiencias suele ser perjudicial. No creo que el hombre esté hecho para la cantidad, sino para la calidad. Las experiencias, si vive uno para coleccionarlas, nos zarandean, nos ofrecen horizontes utópicos, nos emborrachan y confunden. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aun la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que se le brinda es pausado. Y aquí quiero detenerme un poquito porque este autor está señalando algo muy, muy interesante. Repito, las experiencias diversas, la cantidad de experiencias nos emborrachan y confunden, nos zarandean. Esos horizontes utópicos que uno busca vivir o simplemente experimentar. Ahora diría incluso que cualquier experiencia, aun la de apariencia más inocente, suele ser demasiado vertiginosa para el alma humana, que solo se alimenta si el ritmo de lo que le brinda es pausado. Alimentarnos con experiencias más pausadas. Y para esto sirve cualquier experiencia. Y aquí me quiero detener. Nosotros en la comunidad Escribir para Sanar, en el Gimnasio del Alma, habitualmente afirmamos que la experiencia más sencilla, la experiencia más cotidiana, quizás, la experiencia más marginal que podemos considerar, que no está dentro de la agenda de lo importante, puede ser muy rica y puede contener un tesoro enorme al interior de ella. Porque si la profundizamos, si la vivimos de un modo, si la percibimos de un modo pausado, como dice este autor, Pablo Dortz, esta experiencia puede revelarnos mundos, puede revelarnos un universo de cosas, porque para aquel que sabe percibir, uno puede ver un mundo, un universo en un grano de arena. Uno puede ver todo el cielo, como dice William Blake, en una flor. Uno puede en una hora o en media hora de contacto consigo mismo, en una conversación llena de sentido con alguien, uno puede experimentar la eternidad. Flor silvestre en una margarita, y en una media hora de conversación o de meditación o de interioridad, uno puede experimentar con esto, ¿no? ¿Qué es esto en cuanto al arte de vivir? Estamos diciendo que las experiencias contienen las más pequeñas, a veces las más simples, las que no tienen mayor aparentemente trascendencia, suelen ser profundamente gratificantes para el vivir humano. Por ejemplo, uno va quizás, esto lo saben muy bien los montañistas, la experiencia de subir una montaña, o la experiencia de caminar a orillas de un lago, la experiencia de pasarse una noche o parte de la noche mirando el cielo estrellado, ¿no? Solitario frente a una fogata, viendo cómo se consume un leño. Esa experiencia simple, hoy día más difícil de realizar, porque ¿dónde tú vas a encontrar un cielo estrellado con tanta contaminación lumínica? Pero las experiencias sencillas, como quedarse, ser el último en quedarse en una mesa y comer lentamente un pan, observar cómo el sol de la tarde penetra con sus rayos y ilumina el ambiente y va dándole otro color al lugar donde se está, ¿no? Quedarse solo en casa y percibir que el sol de la mañana, a medida que avanza, va cambiando el color de las cosas.
Pequeñas experiencias como esas, diarias experiencias, si uno las vive pausado, pueden contener nada menos que el secreto de mi propio vivir. Y lo digo responsablemente, ¿no? Esas experiencias que uno colecciona, que uno recuerda, que uno empieza a recordar cuando las empieza a escribir, pueden contener nada menos que el secreto del propio vivir, el secreto de tu identidad. Porque el espíritu de uno, el espíritu de lo humano, aparece cuando la máquina mental se para, cuando la racionalización termina, ¿no? Cuando empezamos realmente a percibir y a ver. Hay un viejo refrán, un viejo dicho campesino, me parece que es europeo, alemán, que dice, cuando el molino se para, allí despierta el molinero. Cuando el molino se detiene, despierta el molinero. Es decir, cuando la racionalización y esta loca de la casa llamado mente, ¿no?, se detiene, después de una respiración, ¿no?, se detiene y entramos en una pausa, despierta el espíritu, despierta el molinero, despierta el ser de nosotros. Y allí se inunda nuestro ser de realidad, de presencia. Por eso que al rescatar con escritura, como lo hacemos en el gimnasio del alma, experiencias pequeñas, marginales, que le llamamos, por ejemplo, pequeñas felicidades, o también le llamamos mundos, mundos de epifanía, ¿no? Epifanías específicamente, ¿no? Revelaciones de lo sagrado, ¿no? Que aparecen en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo quitado de bulla, en el silencio, ¿no?, en la penumbra a veces, y fundamentalmente en situaciones sin mayor, aparentemente sin mayor algarabía, ni bullicio, ni muy lejos de las luces, más lejos todavía de las luces de las redes sociales. Experiencias generalmente en la naturaleza. Esas son las que hay que coleccionar para descubrir el arte de vivir, ¿no? En el gimnasio del alma coleccionamos este tipo de experiencias. En el gimnasio del alma registramos el oro de estas experiencias. Pues bien, ¿qué estamos diciendo con lo que estamos aquí comunicando? Estamos diciendo una verdad que aún no hemos formulado, pero que está implícito. Estamos diciendo que vivir, en definitiva, es percibir. Percibir. Porque percibir es ver, ¿no? Justamente la palabra darsha, una antigua palabra de la filosofía hindú, es ver, darsha significa ver y percibir, que después la filosofía fue abandonando, la filosofía griega, sobre todo la filosofía occidental, fue transformando, dejó de tener prestigio el percibir y el ver, y pasó a tener más prestigio el pensar, el razonar, el cuestionar. Entonces allí nos fuimos perdiendo y empezamos a creer que vivir es pensar, al punto que hemos llegado, ¿no?, a la enfermedad más trágica de Occidente, cuando aquel filósofo Descartes llegó a decir, ¿no?, pienso, luego existo. En vez de haber señalado, porque se olvidó completamente, en vez de haber señalado como los antiguos filósofos de la India, de la antigua China, del antiguo Japón, en vez de decir ver, veo y percibo, luego existo, luego soy, ¿no? Luego soy, veo, luego soy, pero ver no como un acto de los ojos, percibir no como un acto solo de los sentidos, sino como percibir es como la penetración con el cuerpo de la totalidad de lo que estoy viviendo, del momento que vivo. Es la aprehensión, ¿no?, completa de mi ser entero, de la totalidad de lo que estoy viviendo. Eso es percibir, ¿no? Eso es darsha en el antiguo idioma de los hindúes. Entonces aquí llegamos a una conclusión muy, muy importante en este live. ¿A qué conclusión? Que solo podemos ser dichosos
cuando percibimos lo real. Fíjese lo que estoy señalando. Solo podemos ser felices cuando percibimos no la ilusión, no la fantasía, no la película de lo que creemos que está pasando, sino cuando percibimos lo real, la plenitud del momento presente. Y aquí, como contraparte como contraparte y complemento, tendríamos que recordar una frase demoledora también, como a la que acabo de señalar, de un filósofo, de un maestro espiritual llamado Gurdjieff, un armenio ruso, que tiene en el título de uno de sus libros, ¿no? Contiene ya una inmensa revelación del secreto del vivir. Él dice, la vida humana, la vida es real, pasa a ser real solo cuando yo soy. Repito, el título de un libro de él, ¿no? La vida es real solo cuando yo soy. Cuando percibimos, ya habíamos afirmado antes que solo podemos ser dichosos cuando percibimos lo real, y la vida se vuelve real cuando me muestro como yo soy, me muestro como un perceptor, ¿no? Cuando encarno la percepción, cuando me vivo como ver, me vivo como ver, como visión, como percibir, como aprehensión total. Es un tantito, quizás aparentemente complejo entender esto, pero luego lo vamos a intentar simplificar, diciendo, por ejemplo, que vivir, el arte de vivir es percibir ahora, percibir el momento, porque uno no es el mismo de antes, ¿no? Siempre estamos cambiando, siempre somos distintos, ya dejamos de ser cuando el instante cambia. Uno no es el mismo de antes, se crea siempre, a cada instante, un nuevo universo de posibilidades. A cada instante uno va saltando de universo, ¿no? Es ya claro y muy conocido que al cabo de un año todo nuestro cuerpo, nuestras células se renuevan totalmente. Nada, ninguna molécula al cabo de un año sigue estando allí porque se ha cambiado esa molécula, esa célula, ¿no? Ese conjunto de elementos que están en nuestro organismo. Y por cierto, con mayor razón, ¿no? La cantidad de neuronas y de asociaciones neuronales, de pensamientos que hemos generado, van variando vertiginosamente. Por lo tanto, siempre estamos de nuevo, en cada instante, instalados en un nuevo universo de posibilidades, porque cada instante es nuevo, porque saltamos de universo. Por tanto, cuando uno está plenamente percibiendo el mundo, la realidad, y percibiéndose a sí mismo aquí y ahora, el universo se crea hoy, aquí y ahora. El universo, tu universo se crea hoy, tu mundo se crea hoy, aquí y ahora. Entonces, y aquí viene una muy obvia conclusión, aunque nos cuesta mucho entenderla, el pasado no existe. No existe, solo existe este instante. Como tampoco el futuro, porque el futuro no llega, el futuro todavía no se ha mostrado, no emerge todavía el futuro, no sabemos cómo va a emerger. Dicho sea de paso, va a depender mucho de cómo vivamos el presente, de cómo estemos aquí, abiertos o no abiertos a la posibilidad. El universo se crea hoy y ahora, ¿no? El pasado no existe. Y si tienes que hacer ahora, si tienes que hacer algo, hazlo ahora, ¿no? Ahora es el momento en que tú debes dar un giro total. Ahora es el momento en que debes iluminarte, ¿no? Ahora es el momento en que uno debe aceptar, ver, aceptar, percibir lo que está pasando, el instante. Ahora, vivir es, por tanto, y aquí estamos llegando a una conclusión muy importante, es la plenitud del instante. La plenitud del instante, eso es vivir. El arte de vivir consiste entonces en abrirse a la plenitud del instante. La vida
dijo, y aquí voy a recordar para rematar lo que quiero ilustrar. Voy a recordar una frase profunda, un pensamiento profundo, tan profundo como lo dijo, muy cercano a la muerte, de un pensador chileno, de un neurocientista, ¿no? Quizás el más genial neurocientista de este siglo, ¿no? Me atrevo a decir, estoy hablando de Francisco Varela, que murió de cáncer muy, muy joven, relativamente joven, y su aporte fue enorme y sigue siendo enorme, el aporte para descubrir la base neurológica, neurofisiológica de la conciencia, ¿no? Él fue el primero que inauguró los estudios entre la conciencia budista, por ejemplo, y el estudio del cerebro. Fue un pionero junto con el Dalai Lama para averiguar el mecanismo neuronal de la meditación, por ejemplo. Eh, Francisco Varela, este neurocientista, antes de morir, y ya estaba lleno de dolores que controlaba mediante la meditación budista, llegó, le confesó, ¿no?, a un reportero, a un documentalista que hacía un video en Monte Grande, en su lecho de muerte, le confesó algo precioso, ¿no?, sereno, ahí en su lecho. Le dijo, la vida es tan frágil y el presente tan pleno. Se daba cuenta de que la fragilidad de la vida humana se compensaba con la profundidad del momento presente. Y el presente tan pleno se compensaba con la eternidad que uno puede disfrutar cuando percibe, cuando ve, cuando practica la darcha antigua. Este regalo de Francisco Varela ilustra entonces el final de nuestra charla de hoy, de este live llamado, ¿no?, El arte de vivir. Solamente les quiero recordar que todo esto desmenuzaremos, el arte de vivir lo desmenuzamos en el Gimnasio del Alma. Todos los días lunes yo los invito a que participen en esta experiencia única de manejar el contenido de fondo de lo que es el vivir y el vivir humano. El vivir humano que tiene tantos pliegues según las culturas que hayan vivido lo humano, ¿no?, que han desarrollado la explicación de lo humano. Les invito, este próximo lunes comenzamos una etapa muy importante al Gimnasio del Alma para practicar el arte de vivir, pero el arte de vivir humano. Eso es mi invitación. Yo les agradezco este momento y les deseo que continúen siendo, como los antiguos japoneses, persona, es decir, un depósito, ¿no?, temporal, conciencia de eso, que somos temporal, de la energía solar divina, porque lo solar divino tiene un tiempo, ¿no?, un tiempo asignado para nosotros. Más bien nosotros tenemos un tiempo, una fecha, porque somos temporales. Para extraerle el significado a esa energía solar divina, lo que los dioses nos quieren comunicar, les invito a que escribamos. Escribamos, procesemos nuestra vida, procesemos nuestra existencia, nuestras experiencias, particularmente las pequeñas experiencias, las experiencias de pequeñas felicidades. Están cordialmente invitados entonces al Gimnasio del Alma. Estamos en el último día de inscripción. Háganlo a la siguiente dirección: nexo@sileymora.com. nexo@sileymora.com. Les espero.